¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 16ª clase virtual de matemáticas. Hoy es lunes 27 de abril del 2020. La escuela está abierta, los estudiantes y los docentes seguimos trabajando. Lo que está cerrado es el edificio, no hay que confundir. Muy bien, entonces hagan su comentario en este video con su número de matrícula entre las 8 y las 8:05 de la mañana. Parece que los problemas con los comentarios en el video se debían a que no se habían suscrito al canal. Así es que si ya se suscribieron al canal, ya no es obligatorio hacer la captura de pantalla al momento de hacer su comentario. Pero si tienen duda, más vale que hagan la captura. Bien, comenzamos. Nuevo tema. Ecuaciones de tercer grado. Una ecuación de tercer grado con una incógnita es una ecuación que tiene la forma ax cúbica más bx cuadrada más cx más d igual a 0. Donde a, b, c y d, a distinto de 0, son números que pertenecen al conjunto de los números reales. Ax cúbica es llamado el término cúbico. Bx cuadrada es conocido como el término cuadrático. Cx se llama término lineal. Y d, que no tiene variable, se conoce como el término independiente. Entonces, una ecuación completa de tercer grado consta de 1, 2, 3, 4 términos y está igualada a 0. Como en el caso de las ecuaciones de segundo grado, las ecuaciones de tercer grado pueden ser completas o incompletas. Por las razones que explicamos entonces cuando veíamos las ecuaciones de segundo grado, es más sencillo resolver ecuaciones incompletas que ecuación completa. Como sabemos, una ecuación tiene tantas soluciones o raíces como su grado. Por lo tanto, las ecuaciones de tercer grado con una variable, completas o incompletas, tienen 3 soluciones o 3 raíces. El principal problema para resolver las ecuaciones de tercer grado es que las soluciones pueden ser reales o complejas. Como sabemos, las soluciones reales pueden darse en cualquier número, pero las soluciones complejas siempre lo hacen por parejas, por múltiplos de 2. Si encontramos una solución compleja, la otra solución será el conjugado complejo de la primera solución compleja. Otro problema va a ser encontrar la raíz cúbica de expresiones aritméticas que no sean cubos perfectos. El algoritmo es bastante más complejo que el utilizado para encontrar la raíz cuadrada, y muchas calculadoras de hojas de cálculo carecen de la función raíz cúbica directamente. Entonces, las soluciones o raíces de una ecuación de tercer grado pueden ser o las 3 raíces son reales, o solo una es real y las otras 2 son complejas. Las ecuaciones de tercer grado siempre nos garantizan que tienen al menos una raíz real. Vamos a contarles un cuento. Bueno, parece cuento, y es la historia de la resolución de las ecuaciones de tercer grado, que involucra traiciones, engaños, muertes y duelos intelectuales. Vamos a empezar por conocer a los protagonistas. Era el siglo XVI en la Italia renacentista. 3 notables matemáticos, conocidos como Del Ferro, Tartaglia y Cardano, trabajaban arduamente en busca de encontrar un método práctico para resolver una ecuación matemática conocida como la ecuación de tercer grado. Desde la época de los babilonios, 2500 años antes de Cristo, cuando estos ya conocían la solución de las ecuaciones de segundo grado para aplicarlo a sus construcciones, y hasta esa fecha no hubo avances significativos con respecto a las ecuaciones de tercer grado. Ciprione del Ferro nació el 6 de febrero de 1465 en Bolonia, ciudad en la que también murió el 5 de noviembre de 1526. Aunque no fue un matemático muy conocido, era muy bueno, y su papel en la historia de las matemáticas tiene que ver con la resolución de las ecuaciones de tercer grado. Se educó en la Universidad de Bolonia,
que fue fundada en el siglo XI. Sus padres fueron Floriano y Filipa Ferro. Fue profesor de aritmética y geometría en dicha universidad desde 1496, apenas habían descubierto América, hasta el final de su vida. En sus últimos tiempos se dedicó a las transacciones comerciales. No han sobrevivido escritos de Del Ferro. Ello se debe a la resistencia que tenía a divulgar sus trabajos. Prefería comunicarlos a un reducido grupo de alumnos y amigos. Pues bien, parece ser que Ciprione del Ferro había encontrado una fórmula para resolver ecuaciones cúbicas incompletas de la forma x cúbica más px igual a q, incompletas que carecen de término cuadrático. Del Ferro mantuvo en secreto esta fórmula hasta poco antes de morir, que se la dijo a su yerno, Aníbal Nave, y a uno de sus alumnos llamado Antonio María del Fiore. Cuando Del Ferro murió en 1526, Aníbal Nave, que también se dedicó a las matemáticas, lo reemplazó cuando falleció en la Universidad de Bolonia. Estaba casado con la hija de Del Ferro, que tenía por nombre Filipa, como su madre. Niccolo Fontana, conocido como Tartaglia, nació en Brescia, República de Venecia, en 1499 y murió el 13 de diciembre de 1557, en la ciudad de Venecia. Su verdadero apellido era Fontana, pero fue apodado Tartaglia, tartamudo, por su tartamudez, causada por una cuchillada que le propinó un soldado francés en la catedral de Brescia, que le derivó secuelas en el habla durante la masacre de 1512, cuando fue capturada su ciudad natal. Su cara quedó desfigurada, lo cual lo obligó siempre a usar barba para disimular sus cicatrices. Esta cuchillada la recibió a los 12 años de edad. ¿Y por qué? Porque se tuvo que poner a defender la ciudad de Brescia del ataque francés. A nosotros nos piden que nos quedemos en casa, por favor. Bueno, hijo de una viuda pobre, pues su padre murió en la masacre, fue autodidacta desde los 14 años de edad, cuando aprendió a escribir él mismo. Estudió por sí solo griego, latín y matemáticas, disciplina con la cual, debido a su habilidad, pudo ganarse la vida enseñando en Verona, hasta que en 1534 se traslada a Venecia, donde muere en la misma pobreza que le acompañó toda su vida. Girolamo Cardano, médico, matemático y filósofo italiano nacido en Pavía, actual Italia, en 1501 y fallecido en Roma en 1576. Se graduó en la Universidad de Pavía, se doctoró en medicina en la de Padua en 1526. En 1536 se trasladó a Milán, donde empezó a ejercer como profesor de matemáticas. Si hemos de ser honestos, hay que decir que antes de todas esas cosas, Cardano era jugador. Durante los años de estudiante, el juego era su principal sustento. Usaba sus conocimientos de probabilidad y combinatoria para ganar a los dados, al ajedrez, a las cartas, etc. Tanto es así que en su libro, El libro de los juegos del azar, se considera la primera obra escrita de cálculo de probabilidades. Ludovico Ferrari era un demonio, según dicen. Fue un matemático italiano nacido en Bolonia, Italia, el 2 de febrero de 1522, y muerto en esa misma ciudad, envenenado de trióxido de arsénico en manos de su hermana, el 5 de octubre de 1565. Llévense bien con sus hermanas. Bueno, al igual que Rafael Bombelli, fue un estudioso de las matemáticas, y en unión de otros colaboradores, siendo el más importante de ellos Cardano, llegó a ser uno de los mayores representantes de la Escuela de Bolonia. La Escuela de Bolonia se dedicaba principalmente al estudio del álgebra, con lo que le llegó al descubrimiento de la resolución algebraica de la ecuación general de cuarto grado. Dio también la demostración de la fórmula para resolver ecuaciones de tercer grado. El abuelo de Ludovico Ferrari, Bartolomeo Ferrari, desde Milán se mudó a Bolonia,
por culpa de la guerra. En esta turbulenta época nació Ludovico, hijo de Alejandro Ferrari. Inicialmente se educó en casa, se quedaba en casa. Después, cuando su padre murió, Ludovico se fue a vivir con su tío Vicenzo. Un día, un hijo del tío y primo de Ludovico, se fue a Milán y empezó a trabajar en casa de Cardano, aunque al poco tiempo se regresó a su casa. Cuando Cardano contactó con Vicenzo para tratar de que éste volviera, Vicenzo aprovechó para mandarle en su lugar a su sobrino Ludovico. Y así fue como Ludovico llegó a casa de Cardano con 14 años y se convirtió en su sirviente. Cardano pronto descubrió que Ludovico sabía leer y escribir. Eso no era frecuente en la época. Y lo tomó por secretario para que le escribiera sus propios libros. También se dio cuenta que aprendía muy rápido. Así que Cardano le enseñó las matemáticas a Ludovico. Cuando Ferrari cumplió 18 años, empezó a enseñar a otros. Y cuando Cardano renunció a su puesto en la Fundación Piatti de Milán en 1541, Ferrari fácilmente ganó este puesto en debate con un rival y a la edad de 20 años empezó a enseñar geometría. Estos son los principales personajes de esta historia. Cipriano del Ferro, Hannibal Nave, no hay imágenes de él. Antonio María del Fiore, tampoco hay imágenes de él. Nave era yerno de Del Ferro. Del Fiore era alumno de Del Ferro. Tartaglia, el tartamudo, que fue acuchillado por un soldado francés a la edad de 12 años. Cardano, el médico, matemático y filósofo. Y Ludovico Ferrari, que era un demonio, según dicen. Ok, pues ahí vamos a empezar a dejar la historia. Para recibir su hoja de asistencia y su tarea, va a ser necesario que hagan una evidencia donde se muestra que están tomando apuntes y en donde pongan, por favor, que se vea claramente la edad o el tiempo que vivieron los personajes, los 6 personajes principales de esta historia. ¿Sí? Ahí ustedes pongan la edad. Tengan en cuenta que esto se desarrolla más o menos en la época en la que se descubre América. Entonces, las matemáticas en ese entonces todavía no aceptaban muy claramente los números los números negativos, y pues les causaba muchísimo más problema pensar en números imaginarios o complejos. Esos todavía no existían. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces mañana continuamos con esta historia. Hasta luego y quédense en casa.